Lo que más me asombra es que hayan pasado 50 años. Yo creía que no los había contado, pero me imaginaba que era menos. Y a mí me ha puesto muy contento el ver que había mucha gente en una proyección de hace 50, de una película de hace 50 años. En mi caso, la persona que va a salir ahí no tiene nada que ver conmigo. Sí, vamos, no tiene nada que ver conmigo. Es irreconocible, o sea, yo soy irreconocible a través de esa imagen. Pero eso son cosas que tiene el cine y que es así. Furtivos era una película que era un poco fruto de la desesperación, porque Porau tenía muchos problemas de todo tipo, y cuando se empezó a hacer Furtivos se hizo en muy poco tiempo, sin el final escrito, y cuando se terminó quedó totalmente prohibida, ¿no? O sea que todo era desesperante. Una tabla de salvación era venir al Festival de San Sebastián, que entonces, a su vez, estaba boicoteado, ¿no? Estaba boicoteado, pues los directores extranjeros no venían, los actores de la película tampoco. Dentro del conflicto general, que era la España de la agonía de Franco y los fusilamientos de septiembre, era una película, entonces era toda una aventura destinada en general al fracaso. Pero en fin, las películas cuando llegan en el momento oportuno, el espectador se identificó con la película, con lo que allí pasaba, y gracias al festival la película salió adelante porque se podía haber quedado en una data. Lucha de oro a la mejor película de largometraje, Furtivos, España. Yo oía versiones de la película muy complicadas, pero la censura opera así. Cuando una cosa se censura, se obliga a la gente a ir más lejos, porque si no reconoces que esa película tiene que ser prohibida, porque, a ver, eran unas circunstancias las que eran y tal, pero ¿por qué tanta saña? ¿Por qué tanta persecución? ¿No? Y entonces, como además tanto Manolo como yo, como las otras dos personas, los otros dos actores, Lola Gaos y Ovidi Montllor, habíamos pasado ya por ese tipo de censura. Todavía te acuerdas. Otra vez se prohíbe una película, Claro. se considera que ataca al Estado, a Franco, a lo que fuera. Y eso, que estaba en el guión y que estaba en el compromiso, tanto de Manolo como co-guionista, como de Borao como co-guionista y director, era como que iba más lejos. A mí me sorprendió un poco que la prohibieran. Nosotros no quisimos venir, ni Lola Gaos, ni Ovidi, ni yo, porque acababan de fusilar a 5 personas con beneplácito de los que mandaban. Y entonces pues dijimos no vamos y no vinimos. O sea que esta es la primera vez que vengo a presentar Furtivos después de 50 años y ya digo que no sé si vais a reconocer a la chica que sale allí. Se partía de una historia que yo tenía. Era una historia que sucedía en Cantabria, una historia real, ¿no? Consiste en que cuando hay un cazador furtivo al que nadie puede coger, la única manera de acabar con él es hacerle guarda. Cuando a un gángster no se le puede hacer nada, pues al final se le da inmunidad parlamentaria y con eso funciona, ¿no? Bueno, pues eso igual. Esta es la historia real de un cazador que la manera digamos, de controlarle es darle una insignia y una chapa y que se convierta en guardia forestal. Bueno, a partir de ahí se empezó a elaborar una historia muy deprisa. Borao acababa de hacer una película americana muy larga, muy complicada, muy costosa, y esta película se tenía que rodar muy deprisa, hasta el punto de que se empezó a rodar sin terminar el guión, cosas raras, ¿no? Y cuando se terminó, el problema que tenía era que no se sabía qué hacer con la película, porque la película era muy rara, los festivales no estaban por ella, la censura la había prohibido, o sea que se tenía más que una película, se tenía un gran problema. Del problema se empezó a salir gracias al Festival de San Sebastián, justamente, ¿no?
Y como dice Alicia, la gente empezó a ver en la película, dadas las circunstancias que rodeaban su proyección, empezó a ver muchas más cosas que las que tenía la película. Bueno, son unas circunstancias que se daban en ese momento y que evidentemente ahora no se dan de otra manera. De todas maneras, viendo la película, entonces era una película que no se podía hacer, pero seguramente viéndola ahora seguramente tampoco. He vuelto a ver Furtivos, sí, porque me enseñaron la copia restaurada y, bueno, tiene una cosa que no recordaba, la película tiene una historia y una realización muy apretada, no sobra ni falta nada, o sea, no, está todo, es como un mecanismo de relojería y, bueno, eso me ha gustado verlo, eso evidentemente es obra de Borau, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Tú te quieres quedar? Bueno, la película sí se hizo en unas circunstancias duras, pero yo creo que todas las películas españolas de la época se hacían así, ¿no? Todas era un esfuerzo titánico por sacar adelante la producción y el rodaje, casi todas, ¿no? Ahora ya hay, bueno, una financiación distinta, hay otras leyes laborales, entonces era un poco un país un poco salvaje y se hacía un cine salvaje. Claro. Yo lo que más recuerdo es al propio Borau haciendo de gobernador civil, que cosa que nunca pensó él, ni yo, ni nadie, que iba a hacer ese papel y que lo tuvo que hacer por circunstancias especiales, porque no había otro actor. Era un personaje duro, pero que en manos de la persona de Borau se convirtió como en una especie de niño pataleante. O sea, era distinto, ¿no? Bueno, eso quizá era lo más sorprendente, porque casi nos reíamos. Cuando Borau empezaba a actuar, casi nos reíamos. Y se supone que no era un guión cómico. A mí hay una cosa de la que me gusta hablar, es la producción de esta película en esas circunstancias tan difíciles para el productor, para Borau, que estaba poniendo todo el rato dinero y tal. Él encontró una persona que era jefe de producción con Saura, con Elías Querejeta, y esta persona, bueno, yo creo que a esta persona se le debe una cantidad de reconocimiento enorme, porque, por ejemplo, si vemos la película y ves la cantidad de policía armada que hay, la cantidad de coches oficiales que hay, la cantidad de guardias civiles, todo eso habría sido casi imposible. Pero Primitivo Álvaro consiguió, me parece que con un donativo a los huérfanos de la Policía Armada, de la Guardia Civil, o no sé qué, en Segovia, consiguió los verdaderos. Y hay gente que decía, bueno, es que cuando los ves a todos juntos actuando, nunca con extras hubieras podido tener esa impresión de realidad, ¿no? Eso en Furtivos es muy evidente, yo creo.